Hola, muy buenos días. Hoy es domingo, Día del Señor. Es el domingo 12 de febrero, que es el sexto domingo del tiempo ordinario. El texto del Evangelio de hoy es Mateo 5, del 20 al 22, y del 27, 28 al 33, 34. Por su observancia escrupulosa de la ley, los escribas y los fariseos se consideraban a sí mismos como los mejores. Lo que Jesús propone a sus discípulos no es una rebaja, porque el paradigma es la santidad misma de Dios. Bien al contrario, Jesús parece indicar una proeza, o sea, ser mejores que los mejores. Y Jesús sabe que por la fuerza nadie puede perseverar en una empresa que no se basa tanto en las grandes acciones, no matar, no divorciarse, cuanto en las pequeñas, tejer relaciones cordiales, sostenibles o mantenerse en la fidelidad cotidiana. Con frecuencia, sembrar el bien cada día es más costoso que realizar de manera esporádica alguna acción que puede parecer heroica. ¿Cuántas veces nuestros jóvenes, sobre todo, nos dicen, ¿y no podíamos suprimir todo el Antiguo Testamento? Lo cual supone un gran desconocimiento de la Sagrada Escritura. Muchas veces se quejan de que el Antiguo Testamento solo son batallas y muertes y pasar a cuchillo a otros. El Antiguo Testamento es verdad que camina históricamente con las personas en aquel momento y con esa terminología, pero también ofrece páginas realmente bellísimas del amor de Dios, de la misericordia, de la perseverancia de Dios, de la fidelidad de Dios. Y digo todo esto también porque muchas veces se oye por ahí decir, pues, ¿por qué no quitamos los 10 mandamientos? ¿Por qué no quitamos los mandamientos y ponemos otra cosa? Queremos muchas veces construir ¿eh? una religión a nuestra medida y queremos hacer, pues también, incluso de los mandamientos, algo adaptado a lo que nosotros creemos o proponemos. ¿Qué propone Jesús? Jesús ciertamente propone vivir la ley de un modo distinto, vivirla desde su espíritu y no tanto desde la letra. ¿De qué me vale a mí eh, hacer muchos sacrificios o cumplir un mandamiento si no entro verdaderamente en el espíritu, ¿no? Por ejemplo, si yo voy todos los domingos a misa, pero estoy allí como un banco más de la iglesia y no participo y no dejo a la palabra de Dios penetrar en mí y no comulgo y no me acerco, estaré cumpliendo con la ley, sí, voy todos los domingos, pero no estaré viviendo el espíritu de lo que Jesús quiere transmitirme. Lo que está en juego es la interpretación novedosa y radical que Jesús y sus seguidores hacen de la Escritura. Lejos de acabar con ella, la llevan hasta las últimas consecuencias, subrayando así la continuidad al mismo tiempo que la novedad que trae Jesús y el reino que él anuncia. Mediante la utilización de un recurso literario, la antítesis, el evangelista intenta hacer aún más vivo el contraste entre la postura de Jesús y la de los fariseos con respecto a la ley, que eran muy cumplidores, pero faltos de espíritu, tanto en la terminología utilizada, ley, mandamiento, vigencia, abolir, como en el fondo de las cuatro antítesis aparece el tema de la justicia. La justicia de los fariseos se conformaba con marcar los mínimos imprescindibles para salvarse, olvidando la principal función de la ley. Pero la justicia de Jesús se refiere al comportamiento que responde a lo que Dios quiere del ser humano, tal como se manifiesta en la ley y los profetas, es decir, en la Sagrada Escritura. Se contraponen en paralelo la opinión de los fariseos y la de Jesús sobre diversos preceptos de la ley.
Resalta por contraposición la postura de Jesús, quien descubre una profundidad inaudita y más auténtica en los mandamientos de la Escritura. No deja de ser un ejemplo del nuevo estilo de vida inaugurado por Jesús. Las enseñanzas de la ley y los profetas han de ser asumidas desde dentro, como expresión de la voluntad de Dios. Lo más interesante es observar la novedad de la interpretación de Jesús, ir más allá de la justicia, de lo meramente prescrito, ¿no? De los escribas y fariseos. No basta un cumplimiento externo, legalista, sino que son necesarias otras actitudes profundas. Jesús nos invita a profundizar en la Escritura e ir al corazón de muchas normas, para poder vivirlas desde dentro y descubrir en ellas la voluntad de Dios, ¿no? Por ejemplo, cuando dice: deja tu ofrenda delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Sí, quizá no le has matado porque no le has disparado, no le has clavado un puñal, pero a veces con la crítica, con el enjuiciamiento, con el falso testimonio, ¿no? O cuando realmente hay un error por nuestra parte y no hemos sido capaces de tender puentes, de crear fraternidad. La mentalidad de Jesús va más allá de una ética de mínimos. ¿Qué actitudes me invita a revisar en mi forma de actuar con los demás? Dice Jesús: no he venido a abolir las enseñanzas de la ley y los profetas, no he venido a abolir el Antiguo Testamento, sino a llevarlas, las enseñanzas de la ley, hasta las últimas consecuencias. ¿Qué tipo de esperanza genera en mí la lectura de este pasaje? ¿Qué sociedad me invita a construir? ¿Qué comunidad? En la meditación de la palabra de Dios buscamos descubrir su voluntad para cumplirla. Solo la oración, que es encuentro con Dios, puede abrirnos los ojos del corazón para que encontremos la vida que se esconde en su palabra de amigo, de padre, de Señor. Por eso, lee el texto del Evangelio del día de hoy, repásalo una y otra vez, no te canses de él. Pídele a Dios que te dé luz y que te dé también fortaleza para llevarlo a la práctica en tu quehacer cotidiano. Pues ahí está la propuesta del Evangelio del Señor para este domingo, ¿no? Que realmente seamos capaces de vivirlo con total fidelidad. Vuelvo a dar la cita del Evangelio porque al comienzo creo que me he equivocado en los términos, ¿no? Es Mateo 5, 17 al 37, para leerlo de toda la manera completa, no una forma corta, sino todo el texto realmente. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.